Gracias, Señor. Hoy queremos oír tu voz en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Primer libro de Reyes y capítulo 19. Luego en casa pueden leer los dos capítulos anteriores, como Elías profetiza el hambre y por 3 años y medio no hubo lluvia, y luego reúne al pueblo y los llama al arrepentimiento, y el pueblo se arrepiente y matan todos los profetas falsos de Baal. Y la que promovía la muerte de los profetas del Señor era Jezabel, la esposa del rey Acab. Y dice el texto: Acab dio a Jezabel las nuevas, las noticias de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, si mañana a estas horas no te he matado. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido por aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Dilo conmigo: el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él le respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. ¿Dónde le dijo el Señor? En el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey de Israel. A Eliseo, hijo de Safat de Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuya boca no lo besaron. Amén y amén. Aleluya. Aleluya.
Bueno, lo primero que quiero resaltar es que los profetas de Dios también se deprimen. Dios llama a hombres, Dios los unge, pero son sus ungidos. En el Antiguo Testamento no escondió sus debilidades y sus faltas, pero me gusta que en el Nuevo Testamento Jesús jamás se refirió a ellas, porque Él vino para perdonar nuestros pecados. Pero los profetas se deprimen. En tiempos de turbulencia, cuando las cosas están difíciles, no tomes decisiones. Espera la voz de Dios. Escúchenme en esto, porque ustedes a diario tienen batallas. Pero en los tiempos más oscuros, nunca tomen decisiones. Esperen la voz del Espíritu Santo. Un capitán, un marino, llevaba su crucero e iba bien su rumbo, pero de pronto el lugar se oscureció y se llenó de neblina y no podía ver. Y él prefirió anclar el barco y esperar hasta la mañana. A la mañana, cuando se despejó la neblina, encontró un montón de barcos alrededor donde él estaba. Y él supo que si se hubiera avanzado, hubiera tenido una tragedia. Por eso esta mañana vine a decirles: en tiempo de turbulencia, no se muevan, esperen la voz del Espíritu Santo. Aleluya. Esperen la voz del Espíritu. Hace unos años nosotros hacíamos cruzadas. Ahora con la pandemia, la última se hizo en Argentina, y llegamos aquí y a los 2 días se cerró todo esto por la pandemia. Llevamos un año sin salir a hacer una campaña, una reunión de avivamiento. Pero en una de esas reuniones nos llevaron en una avioneta bimotor, y a mí me sentaron al lado del piloto. Y era muy pequeñita esa avioneta, y eso se movía horrible con el viento. Pero el piloto iba muy tranquilo. Él iba mirando sus instrumentos, recibiendo instrucción de la torre de control, y conforme le decía, él empezaba a ajustar esos relojes. Yo no entendí nada de lo que hacía, pero lo que sí sentía era que eso a veces se bajaba por los fuertes vientos, y porque estaba nublado se bajaba, se subía, se movía para un lado y otro, se mecía. Pero él estaba tranquilo, hablando con la torre de control y haciendo los ajustes que tenía que hacer, porque la torre le estaba guiando para evadir la tormenta. Ese día me fui con ese pensamiento, y luego, estudiando un poquito esto, descubrí que más de la mitad de los accidentes aéreos es un error humano, un error del piloto. Es el sistema de transporte más seguro del mundo, son los aviones, pero un error del piloto puede costar todo. Y él se equivoca porque él confía en sus propios instintos, confía en lo que puede ver, en lo que él conoce, y él, conforme a eso, actúa y termina en una tragedia. Caminar con el Espíritu Santo es igual, es lo mismo. No caminamos por lo que nosotros vemos, no caminamos por lo que nosotros oímos, no caminamos porque las circunstancias están adversas. Nosotros caminamos porque el Espíritu de Dios nos dice a dónde ir y cuándo ir. Aleluya. Uno de los salmos que uso en mi oración frecuente es el Salmo 143 y verso 10, que dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Aleluya. Que Él nos guíe. Y cuando vienen fuertes vientos,
Cuando la tormenta arrecia, no te angusties. Lo que el Espíritu de Dios te dice esta mañana: mira los instrumentos que Dios te dio para guiarte. Cuando vienen fuertes vientos, no temas. Mira los instrumentos que Dios te dio para guiarte en el camino. Aleluya. El profeta Isaías, y es un capítulo que casi se lo voy a leer entero, dice: fortaleced, y eso vine a hacer esta mañana, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid al de corazón apocado: esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Aleluya. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Aleluya. Y en el verso 8 dice: y habrá allí un camino y será llamado, habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos, y el que anduviere en ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, es el adversario, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. ¿Dónde están los redimidos? Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirá la tristeza y el gemido. Amén y amén. Aleluya. Otras versiones dicen: anima al que tiene rodillas temblorosas. Escúcheme, Colombia, que estamos viviendo tiempos de turbulencia. El Señor dice: anima al que tiene las rodillas temblorosas y al que tiene el corazón inquieto, y dile: Dios mismo vendrá a salvarnos. Los ciegos verán, los sordos oirán, el mudo hablará, el cojo saltará de alegría. Aleluya. Y habrá allí un camino donde el diablo no podrá tocarte. Y gozo perpetuo habrá sobre nuestras cabezas. Aleluya. ¿Por qué? Porque Dios mismo estará en él. Ese camino irá a través del desierto. Es un camino de bendición. Pero si tú ignoras las instrucciones de Dios, los instrumentos que Dios te dio, te vas a salir del camino. Dice que por torpe que sea, no te vas a salir. Es muy fácil este camino, porque Él está con nosotros y Él nos dirá lo que tenemos que hacer. La única razón por la que andamos nosotros estrellándonos es porque ignoramos los instrumentos que Dios nos dio para guiarnos en el camino. Están dentro de ti. No tienes que buscarlos, están ahí contigo. Cuando recién comenzábamos en la fe y estábamos empezando el instituto bíblico, unos líderes de la iglesia se salieron en grupo, de la iglesia del pastor donde nosotros nos congregábamos. Y nadie entiende este dolor a menos que sea pastor, porque el asalariado ve venir el lobo y deja las ovejas.
Pero el pastor da la vida por sus ovejas. Y estaba el pastor triste porque estaban en esa rebelión. Y reunió el liderazgo y nos hizo sacar la Biblia y poner la mano sobre la Biblia. Y quería que juráramos que íbamos a ser fieles a Jesús hasta el final. Y yo entiendo por la escritura que nosotros no podemos jurar ni por el cielo ni por la tierra. Que nuestro de hablar sea sí cuando es sí y no cuando es no. Así que en la reunión yo me puse de pie para decirle al pastor que eso estaba mal. Pero cuando me puse de pie, mi cuerpo se estremeció. Y entre más arriba estaba, más violentamente me sacudía. Y yo me asusté, ¿qué me está pasando? Y me senté. Cuando estuvo todo quieto, volví a pararme para lo mismo y el cuerpo me sacudía. Y allí yo supe que era Dios. El temor de Dios cayó sobre mi vida, advirtiéndome: no toques los ungidos del Señor, con todos sus defectos. Pero también aprendí una cosa: Dios puso en mi vida instrumentos que me advierten cuando estoy haciendo algo mal, que me guían para hacer lo bueno. Lo supe y me ha pasado, no todo el tiempo, pero me ha pasado 3 o 4 veces que en algún momento he tomado o estoy por tomar una mala decisión, que el Espíritu de Dios me sacude. Temblad y no pequéis, dice la escritura. Ese día supe que Dios había puesto delante de mí la vida y la muerte, como dice en Deuteronomio, la bendición y la maldición. Y la escritura dice: escoge pues la vida para que vivas, tú y tu descendencia, atendiendo a la voz de Dios. Ignorar la voz de Dios cuando vas a ir escogiendo tu pareja y vas a ir al matrimonio de una manera equivocada, va a ser tu destrucción, te vas a estrellar. Es inevitable. Ignorar la voz de Dios cuando emprendes un negocio en el que Él te está advirtiendo que no. Ignorar la voz de Dios cuando empiezas una amistad que no tiene el respaldo de Dios. Cuando vas a las conquistas, pero Dios no va contigo. Léalo allí en Éxodo 17, cuando ellos fueron a la guerra, pero el Dios del cielo no fue con ellos, salieron derrotados. Ignorar la voz de Dios en tus decisiones hace que te estrelles y pierdas tus bendiciones. Pero la pregunta quizá que está en tu corazón es: pastor, ¿cuáles son esos instrumentos? ¿Cuáles son esas herramientas que Dios nos dio para guiarnos en el camino? Tu conciencia. Tu conciencia te dice lo que es bueno y es malo. Ayer le dije a mi nieta, a Moshe, le dije: voy a darte un anticipo de lo que voy a decir mañana. Y le hablé de su conciencia. Le dije: ¿y tú sabes cuando vas a hacer algo malo? ¿Sabes que es malo? Me dijo: sí, uno lo sabe. De alguna forma dentro de uno hay algo que Dios puso que nos dice: por ahí no es. Tu conciencia. Ella te advierte lo que es bueno y lo que es malo. No es bueno ir en contra de la conciencia, decía Martín Lutero. La escritura dice: ella te acusa o te defiende. Y quizá en la noche, mientras estás durmiendo, o cuando te acuestas y haces reflexión del día, la conciencia comienza a ministrarte. El salmista dice: bendeciré a Jehová, que me aconseja, y aún en la noche me enseña mi conciencia. Hiciste algo mal, te lo está diciendo para que lo corrijas. Obedece, para que pidas perdón, para que te devuelvas del camino por donde vas. Pero si tú ignoras la conciencia, si culpas a otros, si te justificas a ti mismo,
Si te apoyas en lo que es tu razonamiento, tu conciencia comienza a cauterizarse. Y hay un momento en que ya no funciona y haces lo malo y para ti no es malo. Eso es lo que ves en el mundo, la gente haciendo cosas mal y para ellos no son malas. A lo malo lo llaman bueno porque tienen la conciencia cauterizada. Pero Dios te dio a ti la conciencia. La paz interior es instrumento que debe guiarnos. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Es una brújula espiritual. Que la paz de Cristo gobierne nuestros pensamientos, nuestros corazones, dice la Biblia. Él quiere guiarte por medio de esa paz. Cuando la paz se va, tienes que entender, esto no es de Dios. Aunque te parezca a ti, aunque te guste, aunque te brille como el oro, si no hay paz, Dios no está en el asunto. Estábamos amenazados en el 2000 y 2001, amenazados de muerte. Amenazaron a los dos pastores que estábamos, a los tres pastores que estábamos en televisión. Uno se fue a vivir varios años a los Estados Unidos. El otro fue secuestrado 6 meses. Y nosotros éramos los siguientes. Entonces nos escondimos en Miami, vendimos nuestra casa aquí, llevamos el dinero, dijimos, compremos una casa. Fuimos a rentar un lugar para una iglesia, empezar en Miami, y vamos a estar yendo y viniendo, Bogotá y Miami, protegiendo nuestras vidas. Y cuando fue a firmar el contrato, el abogado lo puso sobre el escritorio y lo leímos, y empezó mi corazón a temblar otra vez. Y sabía que no, algo estaba mal, y la paz se me fue. Y entonces él se paró para ir a sacar una copia más del contrato. Había traído 2 y necesitaba 3. Así que fue a traer la tercera copia. Y yo vi, él tenía una escultura de un hombre envuelto por una serpiente, y la serpiente se le iba a comer la cabeza. Esa era la escultura. Y yo me sentía como ese hombre. Y apenas él se fue, hice la cosa más infantil que pudiera haber hecho. Salí corriendo. Podía haberme disculpado con el abogado y decir, no voy a firmar ahora, déjeme pensarlo. Pero salí corriendo porque mi corazón estaba agitado y la paz se me había ido. Y corrí, y cuando llegué a casa donde estaba Patty, ella me dijo, Dios me dio una palabra. Dios me dijo, no temas de la presencia del rey de Babilonia, hablando de los que nos amenazaban, de la cual tenéis temor. No temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para libraros, para salvarlos de su mano. Aleluya. Pero si vosotros os volvéis para entrar en los Estados Unidos, para entrar en Egipto y morar allá, sucederá que la espada que temes te alcanzará en la tierra de Egipto. El hambre que tienes temor, allá en Egipto te perseguirá y allí morirás. Ese día entendimos claro que el Espíritu de Dios nos devolvía a Colombia, y esto en el 2001 comenzó un poderoso movimiento del Espíritu. Aleluya. Así que si vas a emprender un negocio y no hay paz, no lo hagas hasta que venga la paz. Esa falta de paz puede ser un no rotundo o puede ser un espere. Pero hasta que no haya paz, no das el paso. Esa es la palabra hoy. Mira los instrumentos que Dios te dio. Tienes en tu mano la palabra profética más confiable, a la que haces bien en mirar atentamente, como antorcha que arde en medio de la noche. La palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra
y lumbrera a mi camino, dice el Salmo 19. ¿Quieres saber cuál es el camino de la prosperidad? El Salmo 1 dice: no escuches a los malos. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que dice: sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Prosperará. ¿Quieres saber el camino de la prosperidad? No oigas el consejo de los malos. Medita en esta palabra de día y de noche, y todo lo que tú hagas prosperará. Aleluya. ¿Quieres saber cuál es el camino de la conquista? Solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó. O sea, la Biblia. No te apartarás de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todo lo que emprendas en las conquistas. Aleluya. Y el otro instrumento es la torre de control. Yo vi a este piloto hablando todo el tiempo con torre de control. Él le decía qué rumbo tomar, y él ajustaba sus relojes y tomaba esa dirección. Era la forma segura de andar. Esto fue lo que hizo Elías, porque esa torre te dice cómo, no solo el rumbo, sino también la aproximación a la pista. Te lleva hasta 600 metros antes de la pista para que tú la puedas ver, y ya tú sabes: llegué al camino de la bendición. Cuando te pierdes, te ayuda. Nadie sabe lo importante que es una torre de control, a menos que estés sufriendo, que esté perdido. Yo escuché a uno de los pastores que iba en un avión para Inglaterra y se perdieron. Y la angustia, sin saber, en medio del océano, la angustia y la gasolina acabándose, hasta que encontraron la torre de control de un barco que les dio la dirección y llegaron a puerto a salvo. Fue milagro, un milagro. Esta mañana leímos el primer libro de Reyes, y capítulo 19. El profeta estaba en turbulencia, deprimido, deseando morirse. Su vida estaba en amenaza. Y estando ahí, el Señor le dice: ve al monte de Dios. Estás en turbulencia, ve al monte de Dios. El monte de Dios representa la oración. Ve al monte de Dios y ora. Y Elías fue al monte de Dios, pero se escondió en una cueva. Y el Señor le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Sal de la cueva. Y él sale y escucha la voz de Dios en el silbo apacible. En el silbo apacible, Dios le dice lo que viene. ¿Estás confundido, Elías? El silbo vino y Dios le dijo: pondré a Sael por rey de Siria, úngelo. Luego ve a Israel y unge a Jehú como rey de Israel. Luego busca a Eliseo y úngelo para que sea profeta en lugar tuyo. Y yo he hecho que haya 7,000 en Israel que no doblen sus rodillas ante Baal. Él entendió lo que tenía que hacer en el monte de Dios, en el silbo apacible. Bueno
es esperar en silencio la salvación de Jehová. Es el valor del silencio. Callar delante de Dios con tu Biblia en la mano. Esperar que Él te hable en el silbo apacible. En el silbo apacible. Él te va a hablar en tiempos de turbulencia. Silbo apacible. Oigo allí tu voz. Es el Espíritu del Señor aquí. Oigo allí tu voz. Yo te ruego en el nombre de Jesús que esta mañana hables a tus hijos en el silbo apacible. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Alguien está bajo una tormenta, su casa está en tormenta, su vida está en una terrible tormenta. El Espíritu de Dios está dentro de ti, como tu conciencia, como tu paz interior. Los instrumentos están ahí, como la palabra de Dios que Él te ha hablado, y el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, háblale, Señor. Habla su Espíritu en esta hora. Habla su corazón en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Yo te ruego esta mañana, Señor, por el que está atribulado. Te ruego en el nombre de Jesús por el que tiene las rodillas temblorosas y el de corazón inquieto. Te ruego que venga un bautismo de fe sobre él o sobre ella y sobre su casa. La confianza de que Dios mismo vendrá y les salvará. Y que habrá allí un camino donde el diablo no podrá tocarles, porque Dios mismo estará con ellos. Y te ruego que tengan la valentía de seguir los instrumentos por encima de sus razones, por encima de sus habilidades. Te lo ruego en el nombre de Jesús, por encima de sus instintos, que ellos puedan oír la voz tuya en su conciencia, en su paz, en la Escritura, en la voz del Espíritu, en el silbo apacible, en el nombre de Jesús. Te ruego ahora, en el nombre de Jesús. Abre nuestros oídos espirituales. Vamos a avivamiento, dile: abre mis oídos, Señor. Yo quiero oírte. No es en una cueva, es en el monte de Dios. Silbo apacible. Oigo allí tu voz.
apacible. Oigo allí tu voz. Silbo apacible. Oigo allí tu voz. Una vez más todo, silbo apacible. Ahí está la gloria de Dios sobre este lugar. Silbo apacible. Silbo apacible. Oigo allí tu voz. Tu voz alegra mi corazón. Aleluya. Vamos, avivamiento, a darle un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Vamos, fortaleced las manos cansadas. Aleluya. Afirmad las rodillas endebles y decid de corazón apocado: no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución y Él mismo les salvará. Amén. Gracias, Señor.